Seguimos en este diálogo de saberes, amables televidentes, y ya se ha unido a nuestra mesa de debates el decano de Colegio de Profesores de Perú de la región Lima Metropolitana. Me refiero al doctor Luis Mateo Muñoz. Doctor Luis Mateo Muñoz, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Gracias por su invitación y presto para conversar sobre los temas que más importan. Y con esta enorme preocupación de la situación que estamos viviendo, yo quisiera pues hacer frontal en la pregunta, ¿no? Usted como decano del Colegio de Profesores en región Lima Metropolitana, ¿tendrá que hacer alguna mea culpa con toda esta situación de crisis educativa, con una ministra que prácticamente tuvo que irse? Y los docentes que han sido criticados por resistirse a un tercer examen? Mejor le dejo la palabra para que usted nos comente. A ver. Me gusta la crisis. Sin crisis no hay avance. Así es. La crisis permite cambiar la mirada, cambiar la forma de pensar. El pensamiento crítico justamente es el pensamiento sobre la crisis, que hace buen tiempo no ha habido y hace tiempo que no hay aquí en el Perú. El problema del magisterio, el magisterio ha planteado muchas reivindicaciones, pero estas reivindicaciones han debido ser escuchadas por el gobierno. Pero acá yo tengo que tener una tingencia. A ver, ¿cuál es esa tingencia? En primer lugar, el gran problema de la educación está en la currícula nacional, que está en vigencia. Y es una currícula nacional que está basada en el presente, pero mirando el pasado. Si cualquier alumno cumple con el 100% de la currícula nacional, estamos seguros que llegará al siglo XX y de repente hasta el siglo XIX. Y si sigue cumpliendo, llegaremos al siglo de las luces o al siglo de la clase media o el oscurantismo. Porque la currícula no está hecha para pararse en el presente y mirar al futuro. Y de lo que se trata ahora es de establecer una currícula que realmente permita que desde la niñez hasta el sistema universitario puedan mirar el futuro. Y mirar el futuro es mirarlo con ojos de emprendimientos, con ojos de desarrollo empresarial. Correcto. Y si no lo hacemos, no estamos avanzando. El tren se nos sigue avanzando y nosotros nos estamos quedando de lado. Hoy la educación, el sistema educativo nacional y quizás también en toda América Latina adolece de un problema central. La educación actual es una educación de chamanes. Qué Fíjese terrible lo que estoy diciendo, ¿eh? Es una educación de chamanes porque es una educación que no tiene sustento científico. Son el tipo de enseñanza y los teóricos de la pedagogía y de los modelos educativos y las tantas cosas más. Ellos han hecho un sistema de enseñanza basado en las investigaciones de estadísticas y probabilidades. Y las probabilidades y las estadísticas no son ciencias. No ayudan nada. Sí, pues. Son estructuras que parten de supuestos. Y si parto de supuestos, llego también a supuestos. Así es, si la enseñanza lo hacemos en base a supuestos, los aprendizajes también son de supuestos. E indudablemente que el mundo cambia y todo va cambiando. Pero la gran ausencia donde debe estar el sustento científico de la educación es cómo la enseñanza se convierte en aprendizaje. Vale decir, cómo ingresa al cerebro y cómo se procesa en el cerebro y sale el aprendizaje. Correcto. Porque es enseñanza-aprendizaje. Si desconocemos la fisiología o la neurofisiología o la anatomía, la neuroanatomía o la neurociencia, si la desconocemos, correcto. Si la desconocemos, no sabemos qué es lo que sucede. Entonces, vemos cómo entra y luego vemos cómo sale. Pero qué pasó en esta cajita que se llama cerebro, no se sabe. Pero hoy el avance científico sí lo puede explicar. Ya tenemos todo el sistema tecnológico que ya nos permite ver con mayor claridad
La primera conclusión que se está viendo es que solamente la posibilidad de que el niño pueda aprender es a partir de que las enseñanzas provoquen emociones. ¿Y qué opinión te merece, Fidel, darle más cientificidad a la currícula de lo que es el aspecto educativo? Y por otro lado, si tenemos ese problema de que cuando hay unas huelgas que superan pues más de 30 días, creo que fueron 40 y tantos días de paro, y, pues, los expertos comentan pues que toda huelga ya no se recuperan las clases, pese a que pospones un poco más las clases. Claro, en primer lugar, vamos a tomar en cuenta, como dice el doctor Luis Mateo, los programas curriculares no están adaptados, adecuados a una realidad, a un contexto netamente de nuestro país, netamente peruano. Correcto. Lo que más nos preocupamos hasta el Ministerio de Educación, que se empiece y se termine a como dé lugar los contenidos temáticos de la programación curricular. Entonces quiere decir que al niño simplemente con un embudo le vaciamos conocimientos, pero ¿qué es de la parte emocional? ¿Qué es el aprendizaje significativo? El maestro tiene que brindar lo mejor de maestro para poder hacer que el aprendizaje sea significativo para toda la vida, ¿no? Entonces, bien claro, le tomo la palabra al doctor Mateo, que tenemos un programa curricular que no está basado en un enfoque, pues, que tanto hablamos por competencias. Nuestros enfoques están basados simplemente para crear y formar futuros ciudadanos dependientes de un sistema, pero nosotros queremos cambiar esa forma de hacer educación. Y por lo tanto, el maestro peruano tiene la experiencia, está preparado en función de cómo fue educado del fin del siglo pasado, porque cambiar la forma de hacer educación no es fácil, pero sí podemos cambiar la metodología, la forma de enseñar para aprender, porque hoy en día la parte emocional es importante. Más que nos interesa de conocimientos académicos de un alumno, nos interesa emocionalmente. Ahora tenemos las inteligencias múltiples, no solamente vamos a tener ingenieros, médicos, no, el arte, la música. Entonces, son tantos aspectos muy importantes que inclusive ahora se habla pues de la economía naranja, que la magíster también nos lo va a explicar un poquito más en detalle porque también he investigado el tema, porque ella es una experta en tema de emprendimiento, el tema de liderazgo de la mujer, ¿no? Y acá el doctor Mateo ha dicho cosas muy claras y precisas, que necesitamos una programación curricular hecha por peruanos y para el Perú. Liliana, en ese sentido, en Colombia, coméntanos un poquito, porque ahora viene esta preocupación, ¿cómo será la educación de aquí 20 o 30 años? ¿No? Y se habla mucho, pues, de que, así como comentamos hace un momento, pues, que habrá de repente ese desprendimiento del face-to-face docente-alumno, sino más bien, de repente, así como los profesionales nos capacitamos vía online, eso quería, de repente, como una propuesta trasladarse al aspecto educativo de la educación secundaria, primaria. ¿Es viable eso de acá en poco tiempo? Bueno, en Colombia se hacen algunas cosas online, pero realmente pienso que lo más importante, yo retomo también lo que dijo acá el doctor, es educar para la vida. Educar para la vida, efectivamente. ¿Cierto? Claro. Entonces, cuando yo educo para la vida, estoy teniendo en cuenta al ser humano. Que no es un robot, ¿cierto? Que no es un robot, ni es un embudo. Y no, o sea, y no educo por la nota, porque yo digo, listo, yo saco hoy 5 o 10, no sé cuál será la máxima nota aquí, bueno, 20. O 20, bueno, pero es vigesimal, pues. Entonces resulta que mañana me preguntan y no me acuerdo, pero si me equivoqué, eso jamás se me va a olvidar. ¿Cierto que es así? Entonces hay que educar es para la vida, y ese tema, y me encantó cuando él habló del emprendimiento, o sea, es que necesitamos seres humanos autónomos y empoderados, capaces de tomar sus propias decisiones. Y el primer paso está en la familia y en la educación. Ciertamente. Decano, mire, cuando la licenciada dice seres humanos autónomos, por ahí los tecnólogos dirán, pero podemos también crear robots autónomos que reemplacen al profesor. ¿Qué tendríamos que decir a los docentes cuando se sorprenden un comentario de esta naturaleza? Que alguien dice, pues, van a haber robots autónomos que van a suplir la labor del docente y no habrá más huelgas en el futuro. El ser humano tiene que hacer para seguir siendo él. O sea, el ser humano, para seguir siendo ser humano, tiene que hacer, tiene que respirar, tiene que beber, tiene que alimentarse, tiene que educarse, tiene que hacer muchas cosas, el ser humano. Y en ese hacer, tiene que ser libre. O sea, el ser humano tiene que ser libre para seguir haciendo lo que él necesita para ser el mismo. Correcto. O sea, entre el ser y el hacer, el que nos une debe ser la libertad.
Y esa relación del ser y el hacer es la propia existencia y la educación del ser humano. Esa relación del ser con libertad, de su hacer con libertad, nos produce un tener. Y en ese tener debe ser un bien tener que permita que se respete la libertad de los demás, para que ese tener también sea consecuencia de todo un proceso colaborativo y no de un proceso de explotación. Si se tiene, entonces puedo tener un bienestar. Genial, genial, sí, sí. Y si tengo ese bienestar, tengo esa comodidad, tengo esa capacidad de mirarme hacia adelante, y entonces puedo emprender. Y sé que emprendiendo voy aprendiendo, y aprendiendo sigo emprendiendo. Y en ese aprender y emprender debe ser la rutina de la vida, con una visión de largo alcance. ¿Qué buscamos? Buscamos un ser capaz de pensar, pero pensar sobre la totalidad de la vida, no pensar sobre lo cognitivo. Está perfectamente demostrado que entre la razón y la emoción es una sola unidad. La razón no es razón si es que no está sostenida por la emoción. Entonces solamente actuamos, que es como parte del proceso de pensar, siempre que haya emoción. Todo esto lo relacionamos a 3 puntos. Necesitamos un ser libre que piense. Y si piensa autónomamente, va a decidir autónomamente. Y si decide autónomamente, va a actuar autónomamente. Y si actúa, va a hablar, va a conversar, va a dialogar con los demás, que esa es la acción. Va a dialogar dando autonomía de igual a igual, buscando identidades y creando futuros a partir de la conversación. No habrá educación si no está sustentada en una pedagogía del diálogo, en una pedagogía de la conversación, porque esa pedagogía es la que crea futuros, pero futuros con libertad, con desarrollo humano. La tecnología se tiene que poner al servicio de ese bienestar y la felicidad del hombre. Claro, pero también hay que hacer un énfasis, doctor, es bien cierto lo que usted dice, pero para poder lograr esa aspiración, ese ideal de emprendimiento basado en un cambio emocional, valorativo desde la persona humana, tenemos que tomar en cuenta que la pobreza y la ignorancia podemos erradicar, podemos cambiar a través de la educación y el conocimiento, porque si nosotros no hacemos políticas claras para transformar una sociedad que lo exige el Perú, el tema de recobrar los valores, entonces va a ser complicado que podamos tener una educación moderna, una educación mediada por tecnología, una educación con visión mundial, porque el Perú tiene todas las condiciones para poder aportar. Y eso significa hacer políticas públicas de educación desde transformación y hacer una reingeniería en la educación. Liliana, desde las mujeres solidarias, mujeres emprendedoras solidarias, ¿qué tendrías que decir sobre esta materia? Bueno, estoy de acuerdo también con lo que ambos acaban de decir, y pienso que el emprendimiento es una buena opción, porque es que el emprendimiento es el que nos enseña a actuar, ¿verdad? A tomar decisiones. Así es, claro. Es el que nos lleva al cambio. Entonces, autoexigirnos, a ser coherentes, como digo yo, hacer y parecer. La coherencia, ¿verdad? Que a veces parecemos pero no somos, o somos y no parecemos. Entonces, es buscar cada vez más la coherencia, y el emprendimiento es un gran camino. Y hoy día estamos hablando de las economías naranjas, que son las industrias creativas. Son las economías emergentes en el mundo, y es un programa que está manejando el BID. Y correcto. Precisamente están apuntándole a Perú como uno de los países con más alto índice de progresar o desarrollar estas economías naranjas, desde el punto de su gran riqueza que ustedes tienen, que es la culinaria. Genial. ¿Verdad? Bueno, se nos ha terminado el programa, más bien yo le cedo 1 minuto a cada uno de ustedes para que se dirijan a nuestros amables televidentes. Por favor, empezamos. Bueno, veo con buenas expectativas el cambio de ministro de Educación. O, correcto, como le decía, la crisis me agrada, porque esto nos hace pensar
y se entiende que pronto vamos a tener una nueva ministra o ministro de Educación que, si convoca a las instituciones, podemos aportar mucho a que la educación en el Perú mejore. Y luego, cuando se mejora la totalidad de la educación, también tenemos que mejorar y partir de que la única forma o reforma de la educación es a partir del maestro. Un buen maestro, neuroeducado, bien formado, puede dar muchas posibilidades y crear muchas posibilidades en la niñez. Mientras se siga con la rúbrica, con la evaluación, lo que queremos es formatear a la niñez. Queremos darle estandarización, y cuando se estandariza, cuando se modela a un ser humano, le estamos quitando su capacidad de pensar, le estamos quitando su esencia, que es ser una persona pensante, y lo estamos reduciendo a cosas o a una vida animal. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, en desacuerdo con todo lo que implique modelización o estandarización. Debemos hacer que el aula sea un aula de pensamiento analítico, creativo, con más cientificidad inclusive. Claro, crítico y creativo, ¿no? Correcto. Eso queremos. Entonces, para mí, necesitamos cambiar la currícula nacional, que se centre en el desarrollo de la vida misma, de la totalidad, y que la parte cognitiva sea un aspecto que pueda apuntalar, pero no lo esencial. Muy bien. ¿Quién de ustedes, Liliana o Fidel? Bueno, gracias Juan por haberme permitido estar en tu programa, muy interesante. Al doctor Mateo, que tuvo la gentileza de acompañarnos, acá la magistra Liliana, también colombiana. ¿Qué más puedo decir? Pues no, los grandes problemas de nuestro país, también los grandes problemas de Latinoamérica, y yo apuesto por la educación, claro, porque la educación es el único medio para transformar una sociedad, ¿no? Necesitamos nuevos ciudadanos involucrados en estos grandes cambios a una sociedad mediada por la tecnología, donde contribuyamos al desarrollo del país, porque el país tiene potenciales y para eso se requiere grandes cambios en la programación curricular, como dije hace un momento, hacer una reingeniería y no solamente pues formatear al alumno, formateemos pues a los funcionarios del Ministerio de Educación, que en su gran mayoría son teóricos, son profesionales que en muchos casos no están involucrados en educación, no tienen experiencia en aula, y es necesario convocar a cuantos profesionales de la educación que se encuentran pues con una capacidad de poder aportar al país, y eso no lo debemos dejar de lado. En cuanto pues a la evaluación docente, merecemos el respeto al docente, su estabilidad laboral, la parte emocional, mejorar pues el presupuesto no económico del sistema de educación, y de esta manera empezar a trabajar verdaderamente para buscar un país diferente. Entonces acá llevo un mensaje muy especial: aplicar a Mayuya, a Amazúa y a Maqueya. Claro. Solamente en cortito, Fidel, ¿qué le dirías pues a estos tecnológicos que tienen este proyecto, que dicen pues que van a de alguna manera crear ese robot pues que prácticamente simule al hombre, que se conecte al mundo cibernético del Google, todas estas plataformas, y te permita suplir de alguna manera la labor de docente? Hablamos de cibernética. Eso no viene desde ahora, viene desde finales del siglo Pero cada día pasado, se va afinando más, ciertamente. Cada día va apareciendo, ¿va tomando más forma? Inteligencia artificial, no, ya robots que de alguna otra manera cada vez están más cerca a hacer lo que hacemos nosotros como seres humanos. Pero créeme, detrás de una máquina siempre va a ser un ser humano. Siempre va a estar el ser humano. Te voy a decir que digamos, el cerebro humano, ¿no?, es algo impresionante, es algo que nadie lo va a cambiar y nadie lo va a reemplazar, ¿no? Pero sí es cierto que estamos con la inteligencia artificial y tenemos que prepararnos para esos grandes cambios necesariamente, porque la revolución tecnológica ha venido para quedarse, ha transformado la sociedad, ha transformado al ser humano, ha transformado la historia de la humanidad, y por lo tanto tenemos que estar preparados. Muchas gracias, Fidel. Liliana, por favor, para despedir el programa. Bueno, para despedir el programa, puedo decir que es importantísimo, vuelvo y repito lo que dije ahorita, educar para la vida. Educar para la vida. ¿Verdad? Necesitamos los líderes del siglo XXI, líderes y lideresas del siglo XXI. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, seres humanos, por eso hablo de seres humanos. Ustedes se están empoderando cada día más, las damas. Sí, tenemos que empoderarnos, ¿verdad?
para ser líderes de nuestras propias vidas y de nuestro propio desarrollo. Así es, así es. Y como cierro diciendo pues el eslogan de mi red que dice: si nosotras podemos, tú también puedes, súmate. Genial, Liliana, muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo pues en una próxima oportunidad. Nuevamente les será la invitación correspondiente. Sé que hay todo un reto, un debate, esto no acaba acá, pues hay grandes retos que tenemos que seguir debatiendo y aportando a la educación. Bien, amables televidentes, hemos llegado al final de este debate Saberes el día de hoy con Fidel, con el decano del Colegio de Profesores Lima Metropolitana, y Liliana, que nos ha visitado desde Colombia, está en una estadía en nuestro país, volcando sus experiencias y sus conocimientos, impartiendo charla y compartiendo con muchos peruanos en nuestro país. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa.